Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Todos los días la palabra del Señor, nuestro estudio bíblico. Hoy, segundo libro de Samuel, capítulo 4, y queremos subrayar principalmente el versículo 6. El versículo 6 dice así: la portera que limpiaba trigo también se había quedado dormida. Entonces los hermanos Recab y Baaná, sin ser notados, entraron en la casa mientras Isboset dormía en la cama de su cuarto y lo mataron. Bueno, aquí en el versículo 6 en realidad simplemente nos cuenta de la portera que limpiaba trigo, también se había quedado dormida, y comienza el movimiento de Recab y Baaná que van para asesinar a Isboset. Entonces los hermanos Recab y Baaná, sin ser notados. Hasta ahí es el versículo 6. Vamos a mirar un poco. Lo que viene a continuación ya pertenece al versículo 7, pero es importante, ya le cojan a ella toda la película, qué es lo que va a suceder. Pero quedamos como en punto suspensivo, sin ser notados. Recab y Baaná, sin ser notados. La que estaba limpiando, dice allí, el trigo, la portera que limpiaba trigo, también se había quedado dormida. Es decir, aquí la portera podría haber gritado, hubiera alertado, hubiese dicho algo, Tenaúa bien armado, vaya a saber cómo vinieron ellos, ¿verdad? Y la portera podría haber avisado, pero como también está dormida, diga tuya, llévala ya, popea. Y entonces se escribe aquí el engaño de Recab y Baaná, quienes aprovecharon esta oportunidad para traicionar y asesinar a Isboset, el hijo de Saúl, mientras Isboset dormía. Nuestro contexto histórico y narrativo, nos encontramos en que Isboset es el hijo de Saúl. Eso ya sabemos, que aparece de repente. Había sido proclamado rey después de la muerte de su padre, por medio de Abner, que era el jefe del ejército. Abner con Agayoma no maí, o Yeyuká llevan, le mató Joab en venganza porque Abner había matado a su hermano Asael. Ahora David ya había sido elegido por Dios para gobernar Israel. Eso nosotros ya lo sabíamos desde el primer libro de Samuel, capítulo 16. En el capítulo 16 es donde David, siendo un adolescente, un pastorcito, es llamado y es ungido por Samuel. Samuel, que había viajado, se fue, se encontró con el padre de David y todos sus hermanos. ¿Verdad? Del papá Isaí. Entonces él piensa y dice: estos mis hijos, uno, ellos de tu Shabea, de Forniovea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y sin embargo, Dios le dice a Samuel: no,
andas ahí. Vas a ver todos los hijos de Jesé, ¿verdad? Dice ahí. Pero sin embargo dice que Samuel no encontraba a ninguno porque Dios no le inspiraba. Hasta que después le pregunta, ¿verdad? A su padre, le dice, a vive andere copama landera y cuera, upama vive, vas a pama. No, falta uno que está en el campo, que no le da ni Diego ni ya es por David. Él era un pastorcito y bueno, y Samuel ahí ya intuye y dice, ese es. Háganlo llamar. Inmediatamente todo llegó a ver. Da llevamos ahí Yacarú mientras ese muchacho no esté aquí. Y es así como continúa esta historia, que es muy interesante, ¿verdad? Todo lo que se va presentando. Pero ahora, decíamos en este contexto histórico, David ya había sido entonces elegido por Dios en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Pero nosotros encontramos que Recab y Baana, que eran capitanes del ejército, y traicionaron para intentar ganarse el favor de David. Upeala ñandella surayana, upeala ñandella ea. En realidad, Recab y aquí su hermano Baana, lo que ellos quieren es recibir y ganarse el favor del rey David. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología.
películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Aquello que nunca antes, nunca nadie logró, conquistar a María, la madre de mi Señor, aquel que supo aceptar los locos planes de Dios, aunque poco entendía, le entregó el corazón. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. Si Dios te puso en tus manos el amor de una mujer que llevaba en su vientre a Jesús de Nazaret, yo te confío mi vida, mis proyectos, mi fe. Protege tú a mi familia, ayúdame a ser fiel. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Como buena película dramática, El Cónclave, que protagoniza Ralph Fiennes, presenta una historia de luchas de poder e intrigas realmente atractiva. Una narración basada en la ambición de numerosos cardenales por llegar a una posición de poder que podía ser cierta en el siglo XVI. Hay que recordar que desde el año 1870, con la creación del Estado italiano, el papado perdió cualquier poder temporal. Los grandes palacios de Roma son hoy propiedad del Estado italiano. La Ciudad del Vaticano ha quedado reducida a un espacio de 44 hectáreas, más pequeño que muchos parques de Roma, con un presupuesto inferior al de muchas universidades norteamericanas, por poner un ejemplo. Y es que ejercer de papa en el siglo XXI tiene mucho más de servicio que de poder. Supone besar a los pies a criminales en alguna cárcel de Roma, como ocurrió en Revivia hace pocos meses, y también a señores de la guerra de Sudán del Sur, a los que el papa suplicaba por la paz. Ser papa es visitar países donde te juegas la vida y donde ningún otro líder mundial se atreve a visitar,
arruinados por la violencia, como fue el caso de la República Centroafricana en 2015 o Irak en el año 2021. Las tareas de un papa en el Vaticano incluyen recibir a todo tipo de personas, comer con personas sin techo o con enfermos, con los que no siempre puedes mantener una conversación, abrazar y consolar a personas que han sufrido una tragedia, que han abandonado la esperanza. Lo que la ficción Cónclave no cuenta es la jornada diaria de un papa o la de muchos cardenales que trabajan en la curia, un empeño constante para atender y gestionar problemas y desafíos de la Iglesia en todo el mundo. Sin el trabajo de muchos cardenales, la labor del papa se vería notablemente frenada. Por todo ello, plantear que gran parte de los cardenales se rebajen a dar puñaladas por la espalda o difamar a posibles rivales para alcanzar el poder puede funcionar como ficción, pero es insostenible en la realidad, sobre todo porque, más que un poder, lo que el Vaticano tiene hoy día es autoridad. Una autoridad moral que, con sus errores e imperfecciones, se mantiene en pie desde hace más de 2000 años, pese a quien... En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 4, y hoy el versículo 6. La portera que limpiaba trigo también se había quedado dormida. Entonces los hermanos Recab y Baaná, sin ser notados. Bueno, después ya continuará con el versículo 7. Estamos insistiendo en que la portera, la que cuidaba, la que limpiaba el trigo, también está dormida. Por lo tanto, con eso nos está diciendo, y entonces nos puede alertar del peligro de estos dos hermanos que están llegando. Y llegan con una intención malvada. Vienen para matar a Isboset. Nadie le advierte. Por eso que es una traición total y absoluta. Bueno. Y por otra parte, después continúa diciéndonos que los hermanos Recab y Baaná entran sin ser absolutamente notados. Nadie se da cuenta de que están entrando. En lugar de recibir una recompensa, después nosotros nos vamos a dar cuenta por la alta traición de Recab y Baaná que David absolutamente no les va a dar ninguna recompensa, porque la actitud de David es siempre de la justicia, la actitud de David es siempre aquella de la lealtad. Entonces, esto que ellos hacen es una traición total. Y la traición, queridos amigos, nunca es justificable. Viendo por ahí, la traición nunca es justificable. Nunca se puede justificar. Así que ñajendu ponage, porque esto tenemos en todos los ambientes. Tenemos en los ambientes eclesiales. Hoy alguno lleva o traicionar siempre. Le traiciona a su hermano, a su compañero. Hoy la traición, vea la alta traición y la lleva. Está en el aspecto político. Ahí sigue todos los días, luego nos damos cuenta. Alta traición también en lo político. Hoy somos amigos, hoy nos abrazamos y mañana te traiciono. Después tenemos también incluso entre los amigos, ¿verdad? O tenemos en nuestras propias familias, en situaciones de instituciones, en fin. Hoy vea la ñane acá me vaya, ¿verdad? La alta traición. Pero recordemos que aquí, cuando el autor sagrado está narrando y nos está contando sobre esta traición que le hacen a Isboset sus
incluso soldados, ¿verdad?, que estaban con él, que estaban luchando y que estaban defendiendo. Ahora ellos quieren algo más, parece, pero para llegar a algo más, entre comillas, pensando que serán recompensados por David, a David o paga por David, entonces cometen esta traición. Pero después nos vamos a dar cuenta que siempre la traición tiene su consecuencia peor, negativa, sobre nosotros mismos. Entonces, miremos un poco ahora lo que significa, ¿verdad?, la traición, que nunca es justificable. Recab y Baaná creen que su traición sería bien vista por David, ¿verdad?, pero David va a rechazar. David no hipotayeteo, no cuasi yeteo y sobre un asesinato, y menos todavía un asesinato injusto. Ya el de Abner, él estaba lamentando, y podemos decir que Abner incluso lo perseguía también a muerte a David cuando iba con Saúl. Pero sin embargo, él no lleva en cuenta estas cosas. Él mira mucho más allá, mira la lealtad, mira como único camino de solución. No hay otro camino. La muerte, la traición no es el camino. Esto entonces nos enseña, y es bueno que recordemos, que el fin no justifica los medios. Esta es una frase famosa de Maquiavelo. A esta mañana te ve la Maquiavelo. Son maquiavélicos. Expresan de una manera maquiavélica. Apenas dice la Maquiavelo. Que el fin, para ellos, justifica todo, ¿verdad? Maquiavelo, el fin, justifica todo. Pero si él hace objetivo. A la changua en ese bebé. Royucano o royucata mandé. A la anguajeangua la hace objetivo, ¿ve? La che, entonces no voy a desaparecer. Ay, no voy a desaparecer. Porque mi objetivo es lo que ahora va a justificarme a mí, el medio que yo utilice para llegar a mi objetivo. ¿Ves ahí Maquiavelo? Y sin embargo, para nosotros aquí, seguidores de la propuesta de la palabra de Dios, ciertamente que el fin jamás va a justificar los medios que utilicemos. Hacer el mal para obtener beneficios no está bien a los ojos de Dios. Hacer el mal para nosotros llegar a obtener beneficios. Llegar a obtener beneficios. Y Recab y Baaná, aquí lo que están queriendo es tener un beneficio de parte de David, una recompensa, con la muerte de Isboset. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Nuestro corazón, la casa de Nazaret, es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón, la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Cuídanos, San José, como cuidaste a María, con el mismo cariño con que cargaste a Jesús. Enséñanos a amar con esa misma ternura, a ser siervos generosos, entregando nuestra vida.
corazón, la casa de Nazaret. Es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón, la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Con tu ayuda, José, siempre confiando en María, recorremos el camino de la santa unión con Dios. Consagrados a ti, entregaremos la vida. Eres nuestro Padre y Maestro, confiamos en tu intercesión. Es nuestro corazón, la casa de Nazaret. Es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón, la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar
sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Servir hasta la muerte, cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy esta gran solemnidad hacemos un paréntesis en este camino de nuestra Cuaresma y tenemos la gran solemnidad de San José. San José, queridos hermanos, nuestro gran patrono, patrono de nuestras familias, y es el que por esencia es tan importante dentro de la palabra y de la Biblia, porque es el que le da la identidad nada más y nada menos que al niño Dios. Y gracias a San José, Jesús es el Mesías. San José le da la identidad porque a través de él Jesús pertenece a la tribu de David. Jesús, hijo de David, le dirán después. Estamos leyendo del libro de Samuel, capítulo 7, del 4 al 5 y luego del 12 al 14 y luego el 16. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor: ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de la realeza para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán para siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá para siempre. Queridos amigos, esta primera lectura que estamos escuchando del segundo libro de Samuel nos está hablando de la permanencia, de la perpetuidad, de la dinastía entonces que Dios le está dando a la casa de David. Se está refiriendo directamente en este capítulo a David. Ciertamente que en la medida en que nosotros escuchamos la palabra del Señor, en la medida en que nosotros, así como San José, somos atentos al designio de salvación, y eso quiere decir voluntad del Señor. La voluntad del Señor indica nuestro camino y es lo que de cierta manera, queridos hermanos, pone el sello esencial y fundamental para dar, como decíamos al inicio, la identidad a nuestro Salvador. Jesús es nuestro Mesías, pero Jesús, al nacer por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de María, es Hijo de Dios. Y para que sea de la tribu de Israel, ahí aparece San José. Por eso en esta gran solemnidad
pedimos a San José que a nosotros nos regale esta linda característica, que seamos nosotros buenos cristianos, que esta sea nuestra verdadera identidad, seguidores del Mesías, seguidores de Cristo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel, capítulo 4, estamos y hoy subrayamos el versículo 6. La portera que limpiaba trigo también se había quedado dormida. Entonces los hermanos Recab y Baaná, sin ser notados. Hasta ahí entonces llegamos al versículo 6. Nosotros decíamos que la traición nunca es justificable y por eso habíamos hablado que nos enseña que el fin para nosotros, por lo menos como cristianos, como seguidores de la buena noticia de la Biblia, el fin jamás puede justificar los medios que utilizamos. Y esto es importante, ¿verdad? Porque en cualquiera de las acciones, en cualquiera de estas acciones que nosotros hacemos dentro de nuestras instituciones y dentro de nuestra vida personal, nos miramos y tenemos que entender que para llegar a mi objetivo, para llegar a mi fin, no es que yo pueda utilizar cualquier medio. Y esto es lo que está pasando, ¿verdad?, entre nosotros, porque después las consecuencias son peores, las consecuencias son muy negativas. El hecho de que Joab mata a Abner hace que se rompan, por ejemplo, esas relaciones positivas que se estaban gestando y comenzaban posiblemente a darse con Abner y David para la unificación del reino. Pero aquí Joab lo que quiere hacer es, su fin y su objetivo es matar y hacer desaparecer a Abner. Entonces él ve el diablo por todas partes y lo primero que hace es volver a llamarle a Abner y en una forma de traición también le mata a Abner. Pero pues las consecuencias, como decimos, son graves. ¿Por qué? Porque aquellos que confiaban o aquellos que pensaban que se podría dar una unificación, entonces ya no confiaba y y hace que uno vuelva al inicio de nuevo, al cero. Tenemos que volver de nuevo, poco a poco, a hacer un camino para restablecer el orden. Y eso es lo que sucede también, ¿verdad?, en nuestra vida política actualmente. Mañana hoy lleva hace 2500, 3000 años atrás, ¿verdad? Eso es lo que estamos narrando. Pero no hace falta ir demasiado lejos para entender lo que ellos hacían, sino que al revés, a la luz de lo que nosotros leemos y entendemos, lo que nos cuenta el narrador del segundo libro de Samuel, capítulo 4, la muerte de Isboshet, de política. Generalmente meterse en política la gente piensa y dice es como algo malo, ¿verdad? Algo que no nos podemos meter. ¿Y por qué? Y porque justamente tenemos una forma de pensar, una estructura política maquiavélica, así de sencillo, maquiavélica. Entonces, ¿quiénes son los que realmente hoy en día se candidatan? Y normalmente ya son personas que tienen objetivos maquiavélicos. O sea, miran solamente su grupo y sus intereses. Realmente la hipachoda. Y por eso es que la gente buena nunca gana, ¿verdad? Nunca gana. ¿Por qué? Y porque los otros utilizan
todos los medios, todos los medios. Y lastimosamente uno de los medios que hace que nuestro grupo humano camine es generalmente la corrupción, ¿verdad? La corrupción, lastimosamente. Y antes de llevar hasta gracias a la plata mala vida, a la plata, ñamombó la plata, pero a ella recupera para llegar. A tu secte, ñamondata, ñamondaite, y esa es la realidad, ¿verdad? Que nosotros vivimos en el día a día. Lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente, porque ya lees la Biblia, hay todos somos cristianos. O mi protestante que era más todavía, y voy a llevar que la Biblia nambre hoy. Pues vas a vender mañana y solamente ahí detrás de eso, plata, gente más. Plata. Y entonces quiero llegar a mi objetivo, pero para ese objetivo, anda ahí viñan de Yara entonces. Da en la construcción del reino de Dios. Sino que la construcción de mis mansiones, de mis casas, de mi riqueza, de toda la fortuna que pueda yo en ese tiempo acaparar. Y entonces nos volvemos realmente maquiavélicos, no nos volvemos evangélicos, no nos volvemos cristianos, seguidores de Cristo, ¿verdad? Sino que maquiavélico. Y bueno, esa es nuestra realidad. La alta traición en este versículo 6 de los dos hermanos, Recab y Baana, porque ellos están esperando una recompensa interesante e importante de parte del rey. Ciertamente que si Recab y Baana estuviesen hoy aquí, hiciesen esto, iban a ser muy bien recompensados por quienes le mandan hacer estas cosas. Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cuando el ángel terminó de decirle que huyera a Egipto con su familia, porque Herodes buscaba al niño para matarlo, José, sin pensarlo dos veces, tomó al infante y a su mujer y salió con ellos al amparo de la noche, llevando como único equipaje su fe y su ilimitada confianza en Dios, pues no de otra manera podría entenderse que un hombre sensato y cuerdo como él fuera capaz de exponer a su familia a la tenebrosa aventura de atravesar el desierto sin los medios y la protección suficientes. Pero a José le bastaba la promesa hecha por el ángel de que nada les faltaría, ni ocurriría, pues fue ese mismo ángel el que en el momento más angustioso de su vida, cuando se debatía entre abandonar a María o aceptarla como esposa a sabiendas de que el hijo que llevaba en sus entrañas no era suyo, se le apareció en sueños, lo calmó y le aseguró que esa criatura había sido concebida por el Espíritu Santo y por lo tanto no debía dudar de la pureza y fidelidad de María y aceptarla como un tesoro inestimable que el Padre le encomendaba para su custodia. Y ese mismo ángel volvió a visitarlo años después para decirle que Herodes estaba muerto y los acompañó de regreso a casa. Pero es que San José, varón probo y prudente, descendiente de David, siempre estaba dispuesto a cumplir la voluntad divina. Por eso, al saber que su papel era determinante en la misión que su hijo Jesús debía cumplir para redimir al mundo, no se arredró ante la responsabilidad y por el contrario la asumió con la discreción y la alegría propia de los justos. Le enseñó un oficio y lo formó de acuerdo con los preceptos religiosos, morales y sociales imperantes en la sociedad israelita, pero eso sí, se mantuvo a la sombra del infante, excepto cuando su integridad corrió peligro, la vez que Jesús a los 12 años se perdió
Y entonces, revestido de coraje, recorrió con María a toda Jerusalén durante 3 días, hasta encontrarlo en el templo, disertando sobre las Escrituras con los más encopetados rabinos, que lo escuchaban asombrados. Y aunque el niño protestó tímidamente por su irrupción, impuso su autoridad paterna y se lo llevó a casa sin dilación. Desde ese momento desapareció de la escena y siguió realizando su labor educativa y paternal de manera sigilosa y amorosa. Ese silencio suyo es sin duda el más sonoro de la historia, pues sin pronunciar una sola palabra de él no se encuentra ninguna en las Escrituras. Su labor fue tan resonante que podía percibirse en cada paso que dio Jesús en su vida pública. Porque si bien es cierto que era el Hijo de Dios, fue San José, su Padre terrenal, el canal que utilizó el Padre Celestial para forjarle su naturaleza humana en consonancia con la tradición hebraica. Pero además, San José amó incondicionalmente a María, la respetó y protegió como lo que era, un tesoro inconmensurable que puso Dios a su cuidado. Por eso, hoy, 19 de marzo, declarado día de su festividad por Pío IX en 1847, y luego proclamado además santo patrono universal de la Iglesia por León XIII en 1870, debemos pedirle a San José que nos enseñe a conservar a la familia en el temor de Dios y a fortificarla con amor como núcleo básico de la sociedad. Ñande Yarañe TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Mírame, Señor, mírame, Señor. Mírame, Señor, que solo me encuentro en este mar, que mi barca es de cristal y puede romperse antes de llegar. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. La, 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 ayúdame, Señor, a poder llevarla a tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor
segura en ti, Dios. Mírame, Señor, mira que mi vida descubrió tu amor, mas ella sola nunca ha podido marcar el rumbo de su timón. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel. ¿Qué es lo que nos cuenta, queridos amigos, este segundo libro de Samuel en este capítulo 4, versículo 6? Que la portera dice por una parte que era la que limpiaba el trigo, en ese momento estaba durmiendo. Era la siesta, ¿verdad? O que allá, entre los que ya que se oye ahí. Y allá, ustedes saben bien, en las tierras de Israel, Jacú, y en el desierto, Jacú, y mientras oí ahí en las horas de la siesta, ya descansa y mí, y en deporte allá lleva. Pero aquí es donde se aprovechan estos dos hermanos, Recab y Baana, que dice, ingresan sin ser vistos. Nadie los ve. Y bueno, nosotros decíamos que David había confiado tanto en Dios que haría justicia en su momento. No debemos tomar la venganza entonces, queridos amigos, en nuestras manos, ni actuar con engaños para obtener poder o ventaja. David siempre, imagínense, en dos oportunidades, pero así maravillosamente, capítulo 24. Del primer libro de Samuel habíamos encontrado que Saúl entra en la gruta, en la cueva, para hacer sus necesidades. Y justo estaban ahí David con todos sus soldados. Los soldados incluso son bojaleros. Dale David, aprovechar, venían ya no me vende pobre, te hoy yucáñane. No puedo levantar la mano contra el ungido del Señor. Capítulo 26, la misma cosa. Entran en el campamento, cuando eso con su sobrino, ¿verdad? Abisai. Y Abisai le había dicho, déjame, tío, ya sé, tío, con su misma lanza, una sola vez, y le dejo clavado aquí, tarabella, ambollada vivir allá. Un lanzazo. Sin embargo, David le dice la misma cosa. No, absolutamente. No podemos hacer justicia con las propias manos.
Esa es la frase y esa es la enseñanza que David nos está dejando aquí. El poder y la ambición, queridos amigos, pueden corrompernos. El poder y la ambición. Y por eso que tenemos que estudiar, leer, saber y dejarnos tocar, ¿verdad? Por estas enseñanzas también de la palabra de Dios. Poder y ambición. Y está sucediendo mucho entre nosotros. Hay que reevangelizar. Hay que evangelizar, pero a full. La evangelización, pero evangelización cierta, queridos amigos. Porque otra vez, incluso la misma religión, a través de la secta, los protestantes, estamos entonces haciendo un desastre de lo que es la palabra de Dios y lo que es el pedido de Dios. Porque estamos siendo también estilo maquiavélico, estamos yendo detrás de otros objetivos, que vienen a ser justamente poder, ambición, corrupción, dinero. Pero la religión no es para eso. Ligarse nuevamente a la propia existencia. O dice la religión. Religión es saber, entender quiénes somos nosotros. Mapache. Entonces, religarte. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿De dónde provengo? ¿Cómo Dios? ¿Y para qué me trajo a este mundo? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Qué es lo que tengo que ofrecer y qué es lo que tengo que hacer? ¿Me entendés, babé? Porque precisamente ya poponata las cosas. Si nosotros no tenemos las ideas claras, queridos amigos, después nosotros no sabemos cómo vamos a desarrollar esa idea, porque no está clara. Entonces ya piparé. Pensamos que la religión son fetiches, o pensamos que la religión son estilo macumba, o la religión es cuestión entonces de magia, o la religión es cuestión de milagrerismos. Venga aquí porque va a recibir un milagro. Venga aquí, etcétera, etcétera. Anda, es religión. Religión es la capacidad de una reflexión profunda, personal, pero que entra en esa relación con el Creador, con Dios. ¿De dónde vengo? Yo mismo, ¿verdad? Me pregunto, Dios actúa en tu cabeza, en tu inteligencia, en tu libertad, en tu voluntad. Y desde ahí esa capacidad de amar después para poder hacer bien las cosas. Aupea entonces la David, esa casetería, de verdad. Sin embargo, Recab y Baasán, aquí en este caso, querían asegurarse, en todo caso, un lugarcito en ese nuevo reino de David. O pillama y vejina. A ver, orero, ahí está, o sea, ahí está, ya, ñandi, uy, ya, yuca, isbosher, hajara, hajbe, haya, David, orela o yuca, güey. Y entonces, como para decir, bueno, David ahora nos va a recompensar. Es una avaricia total lo que ellos entonces están teniendo en su corazón y en su mente. Así es que la ambición desmedida puede alejarnos totalmente de la voluntad de Dios. Y las consecuencias, queridos amigos, pueden ser graves. Y vamos a ver cuáles son estas consecuencias de la deslealtad y de la traición. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.